Alumnos y alumnas, el día de hoy explicaremos el tema de la Revolución Mexicana. Antes de pasar con la explicación formal, vamos a platicar acerca de cómo se va a llevar a cabo la actividad del día de hoy. La actividad del día de hoy va a estar en la explicación, que es este pequeño video, que obviamente no tiene la gran producción, pero es para que puedan entender el tema. Y también se va a hacer un cuestionario aparte. El cuestionario va a tener como que preguntas sobre lo que estamos platicando para que vayamos reflexionando y anotando lo más importante. Pero también dentro de ese cuestionario va a haber preguntas de participación. Es importante contestar ambas porque las preguntas de participación, a pesar de que aparezcan en la pantalla, de igual manera, pues tienen que hacerlas para que se les tome en cuenta como participación del tema. Después de, obviamente, entregar el cuestionario, pues se calificarán desde esos dos puntos, ¿no? Se les pondrá sus participaciones del día y que obviamente se les pondrá su calificación de la hoja de apuntes que ustedes ya llenaron con la explicación de ese tema, ¿no? Pues bueno, vamos a explicar qué es la Revolución Mexicana. Para eso vamos a definir Revolución Mexicana como lucha de clases sociales por un mismo fin. El mismo fin va a ser sacar a Porfirio Díaz, pero cada uno de estas clases sociales va a tener un objetivo. Ustedes ya hicieron los objetivos de cada grupo que va a estar en la Revolución Mexicana en la tarea número 2, donde vieron a Zapata, a Villa, a Madero, y que obviamente estos grupos pues tenían prácticamente una filosofía o algo a donde querían llegar, variaba dependiendo del grupo, que lo estaremos platicando también durante el tema. Obviamente lo que viene siendo la Revolución Mexicana va a iniciar cuando en México pues Porfirio Díaz decida entrar en una crisis económica del país. Esta crisis económica pues se va a dar porque pues tenemos una situación económica muy mala en el país. De igual manera hay revueltas, de igual manera hay desempleo, nuestra moneda cae y empieza obviamente la ciudadanía a no sentirse conforme. Sí había algo que era la modernización, pero ya no bastaba para que la sociedad estuviera tranquila. Esto va a hacer que empiecen las quejas en 1902 con las huelgas de Cananea y Río Blanco, que es ahí donde aparece la frase famosa de Porfirio Díaz de mátalos en caliente, porque todas las personas que se rebelaban tenían que ser asesinadas inmediatamente, ¿no? Estas revueltas que prácticamente empiezan a darse con este, mayor proximidad en el momento de Porfirio Díaz, también empiezan a ser como que enriquecidas con los ideales de dos personajes importantes que van a ser los hermanos Flores Magón. Los hermanos Flores Magón trataban de llegar a la gente por medio de dos periódicos que no eran comprados por Porfirio Díaz, es decir, Porfirio Díaz tenía prácticamente todos los periódicos de México a su merced, pero esos dos periódicos eran nuevos y eran ideales ya liberales y querían un cambio radical en México. Este periódico era el Demócrata, que era para la gente de clase social alta, que sabía leer, eran letrados, y el hijo del aguizote, que el hijo del aguizote era para gente de clase baja. ¿Cómo transmitía sus ideas el hijo del aguizote? Pues las transmitía por medio de caricaturas sátiras, es decir, pintaban a Porfirio Díaz de una manera ridícula para que la gente con esta caricatura que les diera risa entendiera qué es lo que estaba pasando en México. Hay varias caricaturas que empiezan a retratar a Porfirio Díaz como si fuera un Maximiliano, como este ancianito que vemos en nuestra diapositiva, el cual obviamente va lento en cuanto a la construcción del país y cada vez que baja una escalera propone un problema más para México. Entonces esta era la manera de llegar a la gente. Además, los hermanos Flores Magón empiezan a crear un partido político. Este partido político tenía el ideal de Porfirio Díaz hace unos años, de la no reelección, pero también quería que los campesinos o los grupos indígenas, que eran los más lastimados en la sociedad de Porfirio Díaz, pues lograran hasta cierto punto pues restablecer sus tierras. Recordemos que Porfirio Díaz les había quitado sus tierras a todos los campesinos con la ley de desmortización de manos muertas y querían hasta cierto punto pues que se las devolvieran. Y este era un ideal de lucha del señor Emiliano Zapata, que prácticamente dentro de su frase de lucha era tierra y libertad. Vemos esto y tenemos que reflexionar o preguntarnos como participación, ¿qué es lo que va a tener descontenta la sociedad? Si va a tener descontenta la sociedad la reelección, si va a tener descontenta la sociedad el desempleo, la crisis económica, que Porfirio Díaz hiciera lo que quería todavía y no hubiera mejoramiento ni económico, no hubiera una mejoría económica o social.
Entonces tenemos que definir prácticamente qué es lo que va a hacer Porfirio Díaz y pues obviamente contestar a nuestra pregunta. De ahí obviamente para México de 1902, que es prácticamente lo que estamos platicando, la crisis sigue avanzando, pero en 1908 pasa algo curioso en el país. Se da una entrevista a nivel internacional que llega un reportero estadounidense llamado Krillman. Y Krillman le pregunta a Porfirio Díaz varias cosas sobre el mejoramiento de México, sobre la mejoría de México, crecimiento económico, sobre el petróleo, sobre los ferrocarriles que habían hasta cierto punto logrado una economía y un comercio excelente, sobre las inversiones extranjeras. Pero como cualquier periodista que le gusta hasta cierto punto pues tratar de identificar lo negativo dentro de todo lo positivo, le pregunta a Porfirio Díaz por qué se había quedado tanto tiempo en el poder y si en algún momento no pensaba ya dejar la presidencia de la República Mexicana. Porfirio Díaz realmente se siente como que entre la espada y la pared porque no tenía entre sus planes dejar la presidencia, pero estaba siendo cuestionado no solamente por un periodista extranjero, sino era una entrevista que se iba a leer a nivel mundial. Entonces prácticamente Porfirio Díaz no podía dejarse él ver como el villano del cuento, así que decide mencionar que pues México había mejorado gracias a él, pero que ya estaba cansado y que dejaba libertad para que en México empezaran a aparecer partidos políticos, porque ya no pensaba reelegirse para las elecciones de 1910. Así que varios partidos políticos empiezan a nacer a raíz de esto y el que toma mucha fuerza va a ser el Partido Liberal de los Flores Magón, que van a encontrar el candidato ideal para que lleve no solamente sus ideales, sino los ideales de todos esos grupos que empezaban a aparecer en pugna para sacar a Porfirio Díaz. Tenemos que reflexionar y pensar, bueno, ya conocemos a Porfirio Díaz, cómo era, cómo en algún momento prometió no reelegirse. Y ahorita le mencionaba a un medio extranjero que ya no se iba a reelegir. La pregunta que tenemos que hacernos para participar es la siguiente. ¿Crees que en verdad Díaz tenía justificación por haber ocupado tantos años la presidencia de la República Mexicana? ¿Realmente había justificación de su reelección? ¿Y creen que si en este momento, por la situación en que estaba cruzando a México, era necesario pues recuperar la democracia del país? Y esta democracia se va a recuperar obviamente desde que Porfirio Díaz dejara la presidencia de la República Mexicana. Como les había dicho anteriormente, ya se había buscado una persona ideal para la presidencia de la República Mexicana, o por lo menos para liderar el Partido Liberal. Este personaje lo vamos a conocer como el señor Francisco I. Madero, que Francisco I. Madero prácticamente era un joven de clase alta, estudió en las mejores escuelas de Francia y Estados Unidos y tenía clara, muy claro hacia dónde quería llevar a México, ¿no? Entonces cumplía con los requisitos de ser, bueno, tenemos a alguien que va a apoyar siempre a la gente de clase alta, pero también tenemos a alguien preocupado por el bienestar social, ¿no? Sus papás eran terratenientes de Coahuila, Parras de la Fuente, Coahuila, y él para lanzar sus ideales a la presidencia de la República Mexicana escribe un libro denominado el libro de 1910, el cual sí hacía algo que era no criticar a Porfirio Díaz desde el punto negativo, sino aplaudirle todo lo que había hecho, pero pues incitaba a que México ya necesitaba un cambio y el cambio tenía que ser de manera democrática. De igual manera, él proponía la aparición de la vicepresidencia otra vez. Recuerden que la constitución de 1857 desaparece la constitución, digo la vicepresidencia, y necesitaba hasta cierto punto pues que volviera a aparecer este, este, esa figura para que hubieran dos personas que manejaran el poder en México, ¿no? Entonces, con lo que ya les platiqué de Francisco Madero, tenemos que reflexionar por qué los ideales de Madero pues lo posicionan para ser este personaje que podría ocupar la presidencia de México tras la salida de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz ya ve a Madero como un enemigo, porque Madero logra hacer una campaña real en todo México, tan real que por primera vez podemos hacer énfasis de que es un candidato que visita los 31 estados y un distrito federal en ese momento, llega a toda la República Mexicana y trata de que todos sus ideales puedan ser escuchados, que todos sus ideales hasta cierto punto pues pudiera empapar a la gente en un cambio real.
Y Porfirio Díaz, ya temeroso de lo que Madero podía ocasionar, lo manda a encarcelar un mes antes de las elecciones. Y obviamente una persona que era candidato a la presidencia pues no podía estar encarcelado. Así que Madero pierde las elecciones, gana por fraude electoral otra vez Porfirio Díaz, y para mantener contenta a la gente dice, bueno, sí, Madero era una persona que ocasionaba revueltas, sí, Madero no funcionaba, pero voy a tomar una de sus ideas que va a ser la aparición de la vicepresidencia. Y pone a una persona muy allegada a él, Ramón Corral, como vicepresidente. Y esto, en lugar de hacer que la gente estuviera contenta, la gente se molesta más y empieza otra vez a querer sacar a Porfirio Díaz de la presidencia. De ahí toma Madero la idea de crear un plan, el plan de San Luis, que recuerden que un plan era una convocatoria social, una invitación para que la gente se rebelara hasta cierto punto contra de alguien. Ya habíamos visto cómo en algún momento de Porfirio Díaz lanza dos planes diferentes, el plan de la Noria para sacar a Juárez, el plan de Tustepec para sacar a Lerdo de Tejada. Entonces los planes tenían una fuerza social en este momento y Madero crea el plan de San Luis, un plan que convoca una revolución mexicana, una revolución interna que por el contenido de grupos sociales existentes en México va a tener un gran llamado y obviamente hasta algo que va a funcionarle al señor Madero. Este plan de la revolución se va a llamar Plan de San Luis y que convocaba la revolución el 20 de noviembre de 1910. Hay que hacer mucho énfasis con la fecha porque es una fecha muy importante, fecha de pregunta de examen. Entonces, con lo que ya se había pasado en México, con la paz que había durado durante 3 años, una paz sí a la fuerza, en México realmente estábamos como que preparados para una revolución, para una guerra civil. Realmente teníamos como que una estabilidad social tan buena como para decir, sí, vámonos a la lucha y adiós a la economía otra vez, adiós a la situación social, adiós a las empresas. Piensen un poquito qué contestarían ustedes en esta pregunta, por favor. Bueno, varios grupos sociales van a determinar apoyar a Madero. Entre los grupos importantes tenemos al señor Aquiles Cerdán, que era un zapatero de la ciudad de Puebla, que con su dinero de la zapatería de su pequeña empresa impulsa a varias personas a compra de armamento, a contratar a gente para que puedan luchar a favor de Madero. De ahí tenemos en Chihuahua al señor Pascual Orozco, pero también otro personaje muy importante, Francisco Villa. No vamos a abundar mucho en Francisco Villa, o mejor conocido como Doroteo Arango, que era su verdadero nombre, pero les invito a que investiguen un poquito más sobre él. Es un personaje que era un ladrón, es un personaje que tiene que huir porque se le acusa de matar al dueño de una hacienda, porque trató hasta cierto punto de molestar a su hermana, y él mata al dueño de la hacienda y empieza ahí su huida. Esta huida que hasta cierto punto lo hace juntarse con un grupo de bandoleros, y que este grupo de bandoleros van a ser su ejército, al final de cuentas el ejército del norte. Es el primer mexicano o revolucionario que se enfrenta a Estados Unidos, o reta mucho a Estados Unidos. Sus ideales van a durar más allá de todos los revolucionarios anteriores, más de Madero, más que el de Zapata. O sea, logran sobrevivir a la Revolución Mexicana y a la segunda fase de la Revolución Mexicana. Lean un poquito acerca de él y su invasión a Columbus. Les invito hasta cierto punto a enriquecerse sobre este personaje. En Morelos, esta vez el señor Emiliano Zapata, que era el que quería recuperar las tierras para los indígenas, y que obviamente pues hasta cierto punto que los indígenas pues no tuvieran que tener este papelito que se les había pedido para la recuperación de tierras. De ahí viene otro grupo de mujeres que se les va a denominar las Adelitas. México, muy adelantado siempre a épocas recientes, va a tener por primera vez un grupo de mujeres que se iban a enlistar para una guerra, que querían tener la misma participación que los varones. Y este grupo de Adelitas, pues por primera vez olvidan el quehacer de la casa, de la época, obviamente, y deciden salir en lucha y darse a balazos y montar caballo y estar así en plena lucha, al igual que los varones, ¿no? Que no hay ningún grupo social hasta el momento en otra parte del mundo que va a tener tanto auge como esas Adelitas, hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, que podemos ver una participación más activa de las mujeres en una guerra, ¿no? Entonces prácticamente les digo, México estaba adelantado
al momento en la situación social que se vivía. Desgraciadamente las Adelitas no logran impulsar tanto a las mujeres en México para que después de la guerra se les diera participación de voto o se les diera hasta cierto punto el hecho de que pudieran trabajar. Vuelven a ser rezagadas las mujeres en México hasta la llegada del señor, hasta la presidencia del señor Ruiz Cortines, que por primera vez le da derecho a las mujeres. Entonces esto nos pone a pensar hasta cierto punto que pues ya estamos en plena revolución, en plena lucha. ¿Qué va a hacer Porfirio Díaz? Si va a renunciar a la presidencia, no va a renunciar. Al final Porfirio Díaz decide renunciar a la presidencia de la República Mexicana. Se da cuenta que Madero y todos esos grupos revolucionarios están ganando, y el 21 de mayo de 1911 se firman los tratados de Ciudad Juárez, donde obviamente renuncia Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es expulsado de México, se va a Europa, de hecho a Francia, ahí muere. Muere 3 años después, en 1913, Porfirio Díaz muere, y hasta el día de hoy sus restos no son repatriados, o sea, no regresan a México, porque pues el dictador es todo lo malo que representaba la dictadura del momento, y por eso lo dejan exiliado en México hasta este momento, ¿no? Y Madero entra triunfante ya como presidente de la República Mexicana, no electo democráticamente, que aquí es muy importante aclarar, porque Madero llega a la presidencia por medio de una rebelión social, tal y como en su momento llegó Porfirio Díaz y se instala en la presidencia el 7 de julio de 1911, ¿no? Entonces ya Madero como presidente comete un gran error, que Madero piensa que todo lo que se estaba logrando en México era por la gerontocracia. Recordemos que gerontocracia, pues eran estos viejitos que habían llegado a esa edad porque duraron muchos años en sus puestos, y Madero decide no quitar a nadie. O sea, todo lo malo del porfiriato, que era la forma de gobierno, Madero dice que no lo va a quitar y que se va a quedar igual. Entonces todas esas personas que lucharon a su favor, que lucharon para que Madero llegara al poder, pensaron en algún momento que iban a tener parte del gobierno, y Madero los rechaza. Entonces empieza con este pie izquierdo la presidencia de la República Mexicana, y que obviamente va a tener pues sus consecuencias a largo plazo, ¿no? Madero no respeta devolver la tierra a los indígenas, dice que va a hacer cambios lentos. Él sí creía hasta cierto punto de hacer cambios, pero paulatinamente, dice, en algún momento van a llegar, en algún momento voy a lograr todo lo que prometí. Y empiezan a tener enemigos. Bernardo Reyes, que era porfirista, dice, no, Porfirio Díaz tiene que regresar a la presidencia, yo voy a hacer que regrese, y se lanza Bernardo Reyes. El sobrino de Porfirio Díaz, el señor Félix Díaz, se sentía derecho como que de heredar el poder, se lanza también en contra de Francisco Madero. Y aquí tenemos que también había siempre revueltas sociales, los obreros querían que realmente se les respetara las mejoras que Madero había prometido, y pues simplemente Madero no logra cumplir o no logra llegar con este nivel que la gente esperaba, ¿no? Entonces es una mala presidencia, comete muchos errores Madero, y va a haber muchas revueltas hasta cierto punto en contra de él. Estas revueltas pues nos hacen pensar hasta cierto punto si realmente Madero merecía la presidencia de la República Mexicana, o va a merecer todas esas rebeliones que va a tener en su contra, rebeliones que obviamente pues nos va a dar paso a preguntarnos. Madero inicia con el pie derecho. Realmente es fácil llevar un país a cabo. Hemos visto, o ustedes han vivido varias presidencias desde que nacieron. Entonces pueden reflexionar acerca de que, bueno, qué tan fácil, qué tan difícil ser un presidente, sobre todo que somos un país muy heterogéneo, y esa heterogeneidad al final de cuentas no logra complacer a todos los grupos sociales existentes, ¿no? Las rebeliones contra Madero van a ser tres importantes, aunque la última, que se va a llamar el pacto de la embajada, va a ser la más difícil para él y la que lo va a traicionar. Pero tenemos a Zapata, que se va a rebelar contra él en el denominado Plan de Ayala, que quería que Madero devolviera las tierras a fuerza, y empieza una rebelión en su contra, y todos los campesinos se van en contra de Madero. El plan de la empacadora por Pascual Orozco,
que él quería sacar de la presidencia a Madero. Dice, no lo está haciendo bien, yo puedo hacerlo mejor, yo quiero llegar a ser presidente de la República Mexicana. Y el plan de la soledad, que era por Bernardo Reyes, que les había comentado anteriormente, que era un porfirista, y que él quería que Porfirio Díaz regresara a la presidencia, y él lo iba a lograr, ¿no? Entonces estas rebeliones van a ser importantes para México, porque van a desestabilizar por completo la presidencia de Francisco Madero, que recordemos que era presidencia de 4 años. Entonces Madero tenía que resolver todos los problemas sociales y económicos del país en 4 años. Y estas rebeliones, no solamente de estos grupos, sino rebeliones también sociales existentes, pues no dejaban hacer nada a Madero, y que prácticamente ponen hasta cierto punto una presidencia que pues parece ser que nadie quería, ¿no? Entonces, ¿por qué nadie quería a Madero en la presidencia de la República Mexicana? Pues nadie quiere a Madero en la República Mexicana como presidente de la República Mexicana, y empiezan a haber más traiciones alrededor de Francisco y Madero. La más importante, la que ya les había comentado anteriormente, que va a ser el plan de la empacadora, perdón, el plan de la embajada. ¿Cómo llegamos al plan de la embajada? El plan de la embajada va a dar como paso a la denominada decena trágica. De repente Estados Unidos nota que Madero, aparte de que no puede controlar a su país, en algún momento es peligroso, porque Madero sí había prometido quitarle todo la explotación de recursos naturales a los extranjeros y devolvérselo al país. Entonces Estados Unidos temía eso, temía por sus empresas que obviamente estaban siendo destruidas por todo el bandolerismo existente, pero también pensaba que Madero en algún momento pues lo iba a traicionar, ¿no? Así que decide encargarle en ese momento Henry Wilson, que era un estadounidense que veía todo lo que viene siendo la política de Estados Unidos en México, que buscara la forma de deshacerse del señor Francisco Madero. Henry Wilson comienza obviamente a juntarse con personajes que eran hasta cierto punto importantes para derrotar a Madero, como el señor Félix Díaz y Bernardo Reyes, es porfirista, ya les había comentado, y utiliza a alguien que va a ser como que el caballo de Troya dentro de la presidencia de Madero, que va a ser Victoriano Huerta. Ya les había dicho que Madero comete el gran error de no cambiar a nadie del porfiriato. Pues toda esta gente había crecido con la idea de que Porfirio Díaz había sido el mejor presidente, porque los dejaba enriquecerse, los dejaba hacer lo que quisieran con tal de tener poder, y deja como jefe militar a Victoriano Huerta, que obviamente había sido jefe militar del señor Porfirio Díaz. Convence Henry Wilson al señor Victoriano Huerta de traicionar a Madero y le propone un ataque todo simulado, donde Félix Díaz y Bernardo Reyes iban hasta cierto punto a atacar Palacio Nacional, y el señor Victoriano Huerta iba a fingir que protegía a Madero, que protegía a Palacio Nacional. Iba a ser una guerra que se van a extender por 10 días, una pequeña guerrilla de 10 días en Palacio Nacional en la Ciudad de México, ahí donde AMLO de repente sale a dar sus mañaneras, pues Palacio Nacional. Entonces durante 10 días va a estar Francisco Madero pensando que Victoriano Huerta lo protege, y pensando que los que están en contra de él, Félix Díaz y el señor Bernardo Reyes, lo querían derrocar. Para sorpresa de todos, el que realmente tenía un plan bajo la manga va a ser Victoriano Huerta. Victoriano Huerta en esto: sí, estoy protegiendo a Madero, pero sí, realmente quiero que Félix Díaz y Bernardo Reyes lleguen a Palacio Nacional. Elimina a los dos, termina matando a Félix Díaz y termina matando a Bernardo Reyes, y quien toma el poder y quien toma la traición en sus manos va a ser él. Él, al final de cuentas, cuando llega Madero a Palacio Nacional, le dice: pues, sorpresa, señor presidente, realmente ese es un golpe de estado, y quien está en su contra o quien lo va a traicionar soy yo. Huerta, al final de cuentas, captura al presidente y lo engaña. Le dice que firme su renuncia, y que al firmar su renuncia, pues obviamente lo iba a dejar libre a él y a su familia, y pues podían irse del país, ¿no? Dice: te voy a expulsar del país, tú con toda tu familia, también con el vicepresidente Pino Suárez. Y en algún momento pensó Madero: bueno, me deja ir, reúno todos los armamentos que necesito y vuelvo a atacar, ¿no? Vuelvo a hacer una revolución.
Sin embargo, siempre un paso adelante el señor Victoriano Huerta, cuando los libera, le da orden a sus soldados de asesinar a Francisco Madero y al señor Pino Suárez antes de que llegara a la cárcel de Lecumberri, y en este momento pues son ajusticiados o traicionados por la dichosa ley fuga, donde pues termina posicionando como presidente, usurpador obviamente, pero presidente al final de cuentas, al señor Victoriano Huerta. Y tras la muerte de Madero, tras la posición de Victoriano Huerta, un porfirista, podemos dar como finalizada esta primera parte de la Revolución Mexicana. Va a haber una siguiente parte donde obviamente van a tratar de sacar al señor Victoriano Huerta, lo platicaremos ya en clase, pero prácticamente es todo este énfasis social que se va a dar de lucha de clases, de traiciones, de que Madero no pudo sostener un país, donde pasa con Madero lo mismo que pasó con Benito Juárez. Puedes tener muchas ideas muy buenas, pero las leyes o hacerlo por medio de una situación tranquila no era lo conveniente para México. A Porfirio Díaz sí le funcionó, porque le funciona esta fuerza, esta idea de someter a los que estuvieran en su contra, y ese sometimiento hacía hasta cierto punto que México se modernizara a la vez, ¿no? Porfirio Díaz no logra mantener este equilibrio de modernización y de tranquilidad, lo cual obviamente lo lleva a que fuera expulsado de México, pero también a Madero, pues la tranquilidad con la que llegaba a la presidencia de la República Mexicana lo termina siendo traicionado, y que obviamente pues ya termina esta primera fase de la Revolución Mexicana. Es importante pues que obviamente nos lleguemos a una reflexión final, que es la muerte de Madero hace que México vuelva a estar en una situación estable, es decir, va a entrar Victoriano Huerta, porfirista, mismos ideales, va a volver una estabilidad en México, va a ser peor, porque los grupos que no querían a Porfirio Díaz se van a volver a rebelar. O sea, ¿qué creen que llega a pasar en este momento, no? Les agradezco si tienen alguna duda sobre esto que acabamos de platicar. Lo escriban, ya sea dejando un comentario en el canal donde voy a subir el video, o en el post donde voy a subir el video, o pues ya me lo harán llegar en algún momento, ¿no? Realmente traté de que fuera una charla amena. Si en algún momento ven que me equivoco en alguna palabra, o hasta cierto punto voy muy rápido, o no les quede claro, escríbanme, mándenme un mensaje por la plataforma que estamos manejando para aclarar las dudas que ustedes tienen, o en el cuestionario que ustedes vayan haciendo me pueden poner: Canul, pienso que esto es lo que tú me preguntas, pero no estoy seguro o segura, por favor aclárame la duda, por favor, y con mucho gusto ya aclararemos. Les voy a subir las diapositivas en PDF por si alguien se atoró en alguna parte, para que ya tengan este material y no lo tengan que copiar como hoja de apuntes, pero esto es independientemente del cuestionario que me tienen que entregar, que ya les había dicho al principio. El cuestionario va a tener dos partes: preguntas generales sobre el tema que acabamos de platicar, pero también las preguntas de participación que fueron apareciendo durante la presentación y la plática que tuvimos, ¿ok? Gracias por escucharme estos que son media hora, 20 minutos, 28 minutos. Les agradezco su paciencia para estos días que estuvimos por medio de clases digitales. Hasta pronto, chicos y chicas.